El mundo de hoy está obsesionado con lo sobrenatural. Películas, libros y programas de televisión glorifican la oscuridad, retratando a los demonios como poderosos e imparables. Pero permíteme decirte algo, ningún demonio en el infierno, ninguna fuerza maligna, ningún espíritu maligno tiene oportunidad contra el nombre de Jesucristo. La Biblia es clara, la guerra espiritual no es ficción, es una realidad diaria. Algunos de ustedes lo han sentido, la pesadez en su hogar, la constante tensión, el miedo inexplicable que aparece por la noche. Han visto la batalla desarrollarse en sus familias, en sus hijos, en su mente. Depresión, adicción, pesadillas, enfermedades repentinas. Estas no son coincidencias. El enemigo está trabajando. Pero tengo buenas noticias para ti. Dios ya nos ha dado las armas necesarias para expulsar todo poder demoníaco y reclamar nuestros hogares para su gloria. Esta batalla no se libra con puños ni con armas. No se puede argumentar con un demonio, ni razonar con la oscuridad. Pero cuando te apoyas en la autoridad de la palabra de Dios, cuando la hablas con fe, los demonios tiemblan. La Biblia dice en Santiago 2:19, incluso los demonios creen y tiemblan. Saben quién es Jesús, saben el poder de su sangre y saben que no tienen autoridad donde un hijo de Dios se mantiene firme en fe. Así que déjame preguntarte hoy, ¿qué hay en tu hogar? ¿Qué palabras se están pronunciando? ¿Qué influencias has permitido? ¿Estás dejando espacio para que el enemigo actúe? Porque si es así, es hora de recuperar tu territorio. Es hora de levantarte, declarar la guerra al diablo y apoderarte de la victoria que Jesús ya ganó por ti en la cruz. Hoy veremos 5 versículos poderosos, 5 espadas que derribarán todas las fuerzas del mal que han intentado infiltrarse en tu hogar. Pero antes de hacerlo, debes decidir, ¿estás listo para luchar? ¿Estás listo para permanecer firme? ¿Estás listo para expulsar al enemigo de una vez por todas? Te prometo que cuando la palabra de Dios se pronuncia con fe, cuando el nombre de Jesús se declara con autoridad, los demonios no tienen otra opción que huir. No hay nada más poderoso en el universo que la palabra de Dios. La misma voz que habló los cielos a la existencia. La misma voz que ordenó que los mares se separaran. La misma voz que resucitó a los muertos. Está viva y activa hoy. Y déjame decirte algo, iglesia. Cuando esa palabra es pronunciada, los demonios no tienen opción, deben huir. Muchos creyentes viven como si fueran impotentes ante el enemigo, caminando derrotados, cargados de miedo, abatidos por la ansiedad, atrapados en ciclos de pecado y opresión. Pero esa no es la vida que Dios te llamó a vivir. El diablo quiere mantenerte en silencio porque sabe que en el momento en que abras tu boca y declares las promesas de Dios, su control sobre tu hogar será roto. Piensa en Jesús en el desierto. Cuando Satanás vino a tentarlo, Jesús no discutió, no razonó con el diablo, habló la palabra, está escrito. Esa fue su arma, y 3 veces Satanás lo intentó, pero 3 veces la palabra de Dios lo derribó. Si el mismo Hijo de Dios luchó contra el enemigo con las Escrituras, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Algunos de ustedes han estado orando por un avance en su hogar, pidiendo paz, restauración, liberación, pero mi pregunta para ti es, ¿qué estás hablando sobre tu casa? ¿Estás llenando tu hogar con el poder de la palabra de Dios o estás permitiendo que las palabras de duda, miedo y negatividad echen raíces? Porque déjame decirte, lo que declares sobre tu hogar importa. Proverbios 18:21 dice, la lengua tiene poder de vida y muerte. Puedes hablar vida o puedes hablar muerte. Puedes llenar tu hogar con la presencia de Dios o darle al enemigo un punto de apoyo a través de tus palabras. Así que déjame preguntarte hoy, ¿qué estás declarando? Cuando el enemigo susurra mentiras, ¿respondes con la verdad? Cuando el miedo se acerca, ¿te mantienes firme en las promesas de Dios? Porque cuando declaras su palabra en voz alta, el enemigo no tiene opción. Pero hoy, al retirarnos, vamos a hablar las escrituras que hacen huir a los demonios. Vamos a llenar nuestros hogares con la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos, te prometo que las fortalezas se romperán, la oscuridad se levantará y la libertad llegará. Escúchame bien. Satanás no tiene miedo de tus opiniones, no tiene miedo de tus emociones, ni siquiera de tu asistencia a la iglesia, pero tiene un terror absoluto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es solo tinta en papel, está viva, activa, es un arma de guerra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjame que esto penetre un momento. La Biblia no es solo un libro de historia, es la voz de Dios escrita.
Cuando la hablas, el cielo se mueve y el infierno tiembla. ¿Recuerdas? En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se enfrentó a los demonios, le suplicaron diciendo: «Has venido aquí a hacernos sufrir antes de tiempo». Mateo 8. Ellos sabían que su tiempo era corto, sabían que no tenían poder sobre él. Y adivina qué, ese mismo Jesús, el que hizo temblar a los demonios, es el mismo Jesús que vive dentro de ti. Así que, déjame preguntarte, si Satanás teme la palabra de Dios, ¿por qué tantos creyentes permanecen en silencio? Algunos de ustedes están luchando con opresión demoníaca en sus hogares y ni siquiera se dan cuenta. Sienten una pesadez inexplicable. Luchan contra la constante tensión, la ira y la confusión en sus familias. Sus hijos están inquietos, rebeldes y atormentados por la noche. Y sin embargo, en lugar de luchar con la palabra, están luchando con sus propias fuerzas. Iglesia, escúchame hoy. El diablo no huye por tus sentimientos, huye por la palabra de Dios. Cuando declara Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Eso no es solo un aliento, es una orden del cielo que los demonios deben obedecer cuando declaras: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. No solo estás recitando un versículo, estás recordándole a Satanás su derrota. Algunos de ustedes han estado pidiendo libertad, pero Dios está diciendo: ya te he dado el arma, úsala, abre tu boca y habla la palabra. Camina por tu casa y declara las escrituras sobre tu familia. Toma autoridad en el nombre de Jesús y mira cómo la oscuridad huye. Satanás no tiene miedo de un cristiano silencioso, pero cuando un creyente empuña la palabra de Dios, sabe que su tiempo ha terminado. Déjame decirte algo hoy. Los demonios no entran en un hogar por accidente. No entran como un extraño perdido buscando un lugar donde quedarse. Entran donde se les da permiso. Algunos hogares son vulnerables al ataque demoníaco, y muchos creyentes ni siquiera se dan cuenta de que han dejado la puerta abierta de par en par. No una puerta física, sino una puerta espiritual. El enemigo siempre está buscando un punto de entrada, y si encuentra una puerta abierta, entrará sin dudarlo. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban en Egipto, Dios les dio una orden antes de la última plaga. Debían tomar la sangre del cordero y cubrir los postes de las puertas de sus hogares. Éxodo 12:7. Cuando el destructor vino, vio la sangre y pasó por encima de sus casas. Pero, ¿qué hubiera pasado si un israelita hubiera ignorado esa orden? Que si se hubiera negado a cubrir su hogar con la sangre, el enemigo habría tenido acceso. Y lo mismo es cierto hoy. Muchas personas están experimentando opresión demoníaca en sus hogares porque no han cubierto su hogar con el poder de Cristo. Han dejado la puerta abierta a través de compromisos, pecados y cosas que permiten en su hogar, que invitan a la oscuridad en lugar de a la luz. Algunos hogares son vulnerables debido al pecado no arrepentido. La Biblia dice en Efesios 4:27, no den lugar al diablo. El pecado le da al enemigo un derecho legal para operar. Por eso Jesús les dijo a las personas que se arrepintieran y no volvieran a pecar. Sabía que el pecado no arrepentido es una invitación abierta al enemigo. Algunos hogares son vulnerables por el miedo y la duda. Escúchame bien, el miedo no es solo una emoción, es un espíritu. ¿Ves? Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una de las armas favoritas de Satanás porque debilita tu fe e invita a la opresión. Algunos hogares son vulnerables por lo que permiten dentro de ellos. Algunas personas piensan que no importa lo que vean, escuchen o los objetos que traigan a su casa, pero escucha esto. No puedes invitar a la oscuridad y esperar caminar en la luz. Si llenas tu casa con cosas que glorifican el mal, la brujería, las prácticas ocultas, el entretenimiento impío, estás dándole al enemigo un lugar en tu mesa. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que vivir de esa manera. Puedes cerrar la puerta al enemigo hoy. Puedes limpiar tu hogar y declararlo como un lugar donde solo habita el Espíritu Santo. Puedes ungir tus puertas, orar por cada habitación y hablar la palabra de Dios hasta que la oscuridad se vaya. Algunos de ustedes han estado pidiendo ¿por qué mi hogar está en caos? ¿Por qué siento esta pesadez? Es hora de recuperar tu territorio. Es hora de eliminar todo lo que invita al enemigo. Arrepentirte de lo que le ha dado acceso y declarar, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. El enemigo no pertenece a tu hogar. Expúlsalo hoy en el nombre de Jesús. Hay algo que los demonios aman usar para ganar acceso a tu hogar. El miedo. El miedo no es solo una emoción, no es solo una reacción. El miedo es un espíritu. Y es un espíritu que no viene de Dios. Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Déjame decirte algo. Si el miedo está en tu casa, no viene de Dios. Ese miedo que aparece por la noche, esa ansiedad que llena tu mente, esa preocupación que te paraliza, es un ataque del enemigo. Y si lo permites, abrirá la puerta para que la oscuridad tome control. El miedo es un mentiroso. El miedo te dice que no estás a salvo, te dice que estás solo, te dice que las cosas nunca cambiarán. Pero la palabra de Dios te dice la verdad, te dice que Él está contigo, te dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Te dice que Él te ha dado poder. El enemigo quiere que vivas con miedo porque el miedo debilita tu fe. Si puede mantenerte con miedo, puede evitar que te mantengas firme en la autoridad que Dios te ha dado. Pero déjame decirte hoy, el miedo no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. Mira lo que dice este versículo. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, lo que significa que el miedo no viene de Él. Si no viene de Dios, no tienes que aceptarlo. Él nos ha dado poder. No eres débil. Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Él nos ha dado amor. El miedo no puede sobrevivir en un corazón lleno del amor perfecto de Dios. El amor perfecto echa fuera el miedo. For Juan 4 nos ha dado una mente sana. El miedo intenta traer confusión, pero Dios te da claridad, paz y sabiduría. Algunos de ustedes han estado luchando contra el miedo en su hogar durante demasiado tiempo. Han sido atormentados por pesadillas. Sus hijos se despiertan asustados, sienten una pesadez en el ambiente. Es hora de tomar autoridad, levantarte en tu casa y declarar en voz alta, ves Timoteo 1:7. El miedo no es de Dios y no tiene lugar en esta casa. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Este hogar está lleno de poder, amor y mente sana. Y al hacerlo, observa cómo el enemigo huye. El miedo no puede quedarse donde está presente la fe. La oscuridad no puede permanecer donde la luz de Dios brilla. Hoy Dios te está diciendo, no temas, mantente en mi poder, camina en mi amor, mantén tu mente fija en mis promesas. Cuando lo hagas, las cadenas del miedo se romperán y la paz de Dios llenará tu hogar. Hay una batalla por tu hogar. Pero déjame decirte algo hoy. El enemigo ya ha perdido. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su rectitud es de mí, dice el Señor. Este no es solo un versículo reconfortante, es una declaración de victoria. El enemigo intentará formar armas contra ti, intentará atacar tu hogar con confusión, miedo, enfermedad, división y desaliento. Pero escúchame bien, no funcionará. La palabra de Dios dice que las armas pueden ser formadas, pero no prosperarán. Eso significa que cada enfermedad enviada a tu familia no prosperará. Cada espíritu de miedo que trate de entrar a tu hogar no prosperará. Cada ataque a tu matrimonio, tus hijos, tu paz no prosperará. ¿Por qué? Porque estás cubierto por el Señor. Este versículo dice que esta es la herencia de los siervos de Dios, lo que significa que si eres hijo de Dios, esta promesa te pertenece. Pero escucha, este versículo no solo dice que las armas no prosperarán, también dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Déjame decirte algo, Satanás es llamado el acusador. Apocalipsis 12:10. Él habla mentiras, susurra dudas, intenta decirte que no eres lo suficientemente fuerte, que nunca serás libre, que tus oraciones no importan, pero ¿qué dice la Biblia? Tú lo condenarás. Eso significa que no solo te sientas a escuchar las mentiras del enemigo, debes hablar en contra de ellas. Abre tu boca y declara, Satanás, eres un mentiroso, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mi hogar está cubierto por la sangre de Jesús, mi familia le pertenece al Señor. Algunos de ustedes han estado bajo ataque y se han estado preguntando cuándo va a parar. Esta noche es la noche en que te apoyas en esta promesa. Esta noche es la noche en que cancelas toda asignación demoníaca contra tu hogar. Esta noche es la noche en que levantas tu voz y dices, basta ya. Cuando declares Isaías 54:17 sobre tu casa, el enemigo no tendrá opción más que retirarse. Las flechas que ha disparado caerán al suelo. Las trampas que ha colocado fracasarán. No estás luchando por la victoria. Estás luchando desde la victoria. La batalla ya está ganada. Mantente firme. Declara este versículo y mira cómo todos los planes del enemigo se desmoronan. Si hay un versículo que hace que los demonios huyan aterrados, es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escucha con atención, esto no es una sugerencia, es una estrategia divina para la victoria.
Muchos creyentes están siendo atacados porque no entienden esta verdad. Piensan que si ignoran al diablo, él los dejará en paz. Piensan que si permanecen callados, el enemigo no los notará. Pero déjame decirte algo, Satanás no se va por accidente. Huye cuando se le resiste. Ahora, desglosemos este versículo. Primero, someteos a Dios. Aquí es donde muchas personas fallan. Quieren resistir al diablo, pero no quieren someterse a Dios. Pero escúchame bien, no puedes tener poder sobre el enemigo si no estás bajo la autoridad de Cristo. Déjame ponerlo de esta manera. Imagina a un oficial de policía tratando de arrestar a un criminal, pero negándose a obedecer la ley él mismo. Ese oficial no tendría autoridad. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. No puedes caminar en victoria sobre Satanás si aún vives en rebelión contra Dios. La sumisión significa rendición. Significa alinear tu vida con la voluntad de Dios. Significa arrepentirse del pecado, obedecer su palabra y vivir bajo su autoridad. Una casa que está completamente rendida a Dios se convierte en una fortaleza de luz donde la oscuridad no puede habitar. Ahora la segunda parte. Resistir al diablo. La palabra resistir es un término militar. No significa ignorar ni tolerar. Significa mantenerse firme, rechazar, pelear. Aquí es donde comienza la guerra espiritual. Resistir al diablo significa rechazar sus mentiras, rehusar sus tentaciones y hablar la palabra de Dios contra él. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él resistió a Satanás declarando, escrito está. No negoció, no comprometió, habló la verdad y el enemigo tuvo que irse. Y mira la promesa, y huirá de vosotros. ¿Lo captaste? No dice podría huir, no dice si tiene suerte se irá, dice él huirá. Satanás es un enemigo derrotado, no tiene opción más que huir cuando un creyente se mantiene firme en la autoridad de la palabra de Dios. Pero si no resistes, si no te mantienes firme, si no usas la palabra de Dios como tu arma, el enemigo intentará quedarse. Algunos de ustedes han estado luchando batallas por demasiado tiempo. Han sido atormentados por miedo, ansiedad, división y opresión en su hogar. Pero hoy, Dios te está dando la clave. Sométete a Él. Resiste al enemigo y mira cómo el diablo huye. Es hora de que tomes tu posición. Es hora de dejar de tolerar los ataques del enemigo. Es hora de levantarte en fe y declarar, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Mi hogar le pertenece al Señor. Satanás no tienes autoridad aquí. Vete en el nombre de Jesús. Y cuando lo hagas, el diablo huirá. La oscuridad se disipará. La presencia de Dios llenará tu hogar. Santiago 4:7 es tu versículo de victoria. Háblalo, créelo y mira cómo el enemigo huye. Déjame decirte algo hoy, cuando tu hogar está cubierto por Dios, ningún demonio puede atravesar. Salmo 91:10 dice, ningún mal te sucederá, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa poderosa, es una garantía divina de que cuando habitas bajo la sombra del Todopoderoso, tu hogar está protegido. Pero escucha, esta promesa no es para todos, es para aquellos que habitan en el lugar secreto del Altísimo. Salmo 91:1 es para aquellos que no solo claman a Dios cuando están en problemas, sino que caminan con Él a diario, los que viven bajo su cobertura, los que confían en su nombre y declaran, el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando haces de Dios tu morada, ningún mal puede entrar en tu hogar. Eso significa que ningún ataque demoníaco puede cruzar tu umbral. Ningún espíritu de miedo, tormento o brujería puede permanecer en tu casa. Ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna maldición puede echar raíces en tu familia. Algunos de ustedes han estado sintiendo oscuridad en su hogar. Han estado percibiendo opresión, miedo o extrañas perturbaciones en el ambiente. Es hora de hacer valer la palabra de Dios. Camina por tu casa y declara, ningún mal me acontecerá, ni plaga tocará mi morada. Cuando los israelitas estaban en Egipto, la sangre del cordero sobre los postes de sus puertas impidió que el destructor entrara en sus hogares. Éxodo 12:23, y hoy la sangre de Jesús es tu cobertura, su palabra es tu escudo. Salmo 91 es tu declaración de protección. Si has estado luchando contra ataques en tu hogar, es hora de tomar autoridad, orar sobre tus puertas, ventanas y habitaciones, hablar el Salmo 91:10 sobre tu familia, decirle al enemigo que no tiene lugar aquí. Y cuando lo hagas, todo espíritu impuro, toda fuerza demoníaca, toda obra de las tinieblas deberá abandonar tu hogar, porque tu hogar le pertenece al Señor, y cuando Dios está en tu casa, el mal no puede quedarse. Escúchame hoy, no eres débil ni impotente. Si estás en Cristo, se te ha dado autoridad sobre cada demonio, cada espíritu impuro, cada fuerza de las tinieblas que intente entrar en tu hogar. Lucas 10:19 dice, he aquí,
os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Entiendes lo que esto significa? No es solo un pensamiento reconfortante, es una declaración de guerra. Jesús mismo dio a sus seguidores autoridad sobre el enemigo. Eso significa que no tienes que vivir con miedo, no tienes que tolerar la actividad demoníaca ni sufrir bajo el peso de los ataques del diablo. El enemigo quiere que creas que eres impotente, quiere que pienses que no tienes poder sobre él, pero escúchame bien, Satanás es un mentiroso. La Biblia dice que se te ha dado poder para pisotear las obras del enemigo, no para huir de ellas, no para esconderte, sino para pisotearlas bajo tus pies. Algunos de ustedes han estado experimentando opresión en su hogar, perturbaciones extrañas, pesadillas, tensión, confusión y miedo. Pero no tienes que vivir de esta manera. Tienes la autoridad para levantarte y ordenar que cada demonio se vaya en el nombre de Jesús. Déjame decirte algo hoy. Los demonios obedecen la autoridad, no obedecen emociones, no responden al miedo, responden al nombre de Jesús hablado con fe. Cuando Jesús caminaba por la tierra, los demonios temblaban ante él, le suplicaban que no los echara. Y ahora ese mismo Jesús vive dentro de ti. Eso significa que cuando ordenas al enemigo que se vaya, no tiene otra opción más que huir. Pero escucha, la autoridad debe ser ejercida. Si un oficial de policía se niega a hacer cumplir la ley, los criminales correrán desenfrenados. De la misma manera, si un creyente se niega a usar la autoridad dada por Cristo, el enemigo intentará operar libremente. Hoy Dios te está diciendo, toma autoridad sobre tu hogar, recorre cada habitación y declara, he recibido poder sobre el enemigo, todo espíritu impuro, toda fuerza demoníaca, fuera en el nombre de Jesús. Unge tu hogar, cubre a tu familia en oración y mantente firme en Lucas 10:19, porque cuando conoces tu autoridad, el enemigo pierde su poder. Déjame decirte algo hoy, no tienes que permitir que los demonios tengan acceso a tu hogar. Tienes el poder de cerrarle la puerta. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es solo una frase bonita, es una ley espiritual. Jesús nos está diciendo que se nos ha dado autoridad para atar las fuerzas de las tinieblas y soltar el poder del cielo en nuestro hogar. Eso significa que puedes atar toda fuerza demoníaca que trate de atacar a tu familia. Puedes atar el espíritu de miedo, depresión, confusión y división. Puedes atar los planes del enemigo antes de que siquiera echen raíces. Y luego, no solo atarás al enemigo, sino que soltarás el poder de Dios en tu hogar. Soltarás paz, soltarás gozo, soltarás protección, sanidad y la presencia de Dios. Pero escucha con atención. Atar y desatar requiere de tu voz. No puedes solo pensarlo, tienes que hablarlo. Algunos de ustedes han estado tolerando actividad demoníaca en su hogar durante demasiado tiempo. Perturbaciones extrañas, pesadillas, tensión, pesadez inexplicable. Lo has sentido, pero no has estado de pie contra ello. Es hora de abrir tu boca y tomar autoridad. Recorre tu casa y declara, en el nombre de Jesús, ato a todo espíritu impuro en este hogar, ato el miedo, la confusión y todo lo que no es de Dios, y suelto la presencia del Espíritu Santo, la paz de Dios y el poder del cielo sobre este lugar. Y cuando lo hagas, la atmósfera cambiará, la oscuridad huirá, y la presencia de Dios llenará tu hogar. Mateo 18:18 es tu llave espiritual. Úsala para cerrar la puerta al diablo e invitar al cielo. Pero escucha con atención. Tu batalla no es contra las personas, no es contra tu cónyuge, tus hijos, tus compañeros de trabajo o tus vecinos. La verdadera lucha está en el ámbito espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es crucial, porque expone la estrategia del enemigo. El diablo quiere que te distraigas, que pienses que tus luchas son naturales, que creas que los problemas en tu hogar son solo coincidencias. Pero la palabra de Dios lo deja claro, la verdadera lucha es contra fuerzas demoníacas. Algunos de ustedes han estado lidiando con conflictos constantes en su hogar, discusiones, divisiones, malentendidos. Piensan que son solo diferencias de personalidad, pero es más profundo que eso. Al enemigo le encanta agitar la contienda porque una casa dividida no puede mantenerse en pie. Marcos 3:25. Algunos de ustedes están luchando contra la ansiedad, la depresión y la opresión en su hogar. Han intentado todo, libros de autoayuda, consejería, medicación, pero nada parece funcionar. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual que requiere armas espirituales.
Efesios 6:12 te está diciendo: despierta, reconoce que lo que estás enfrentando es más que un problema natural, es un ataque espiritual. Y si es espiritual, debe ser luchado con armas espirituales. La palabra de Dios, hablar las escrituras sobre tu hogar, declarar las promesas de Dios, la oración y el ayuno. Estas son armas que rompen fortalezas y expulsan demonios. La sangre de Jesús cubre tu hogar, tu familia y a ti mismo con el poder de su sangre. En el nombre de Jesús, los demonios deben huir cuando se pronuncia con fe. Este versículo no está aquí para asustarte, está aquí para equiparte. Dios no te deja indefenso. De hecho, solo unos pocos versículos después, Él te da la armadura completa de Dios. Efesios 6, 13, 18. Eso significa que no estás luchando por la victoria, estás luchando desde la victoria. Así que hoy, levántate y declara: veo al verdadero enemigo. No estoy luchando contra personas, estoy luchando contra fuerzas espirituales. Y en el nombre de Jesús, ya he ganado. Cuando entiendas Efesios 6:12, dejarás de luchar las batallas equivocadas, dejarás de gastar energía en discusiones y frustraciones, empezarás a orar, declarar y mantenerte firme en fe, y ahí es cuando el enemigo pierde su agarre. Mis amigos, la batalla es real, pero la victoria ya está ganada. El enemigo puede intentar traer miedo, confusión y oscuridad a tu hogar, pero se te ha dado la palabra de Dios, la espada que corta cada mentira, cada ataque, cada fortaleza demoníaca. Estos 5 versículos no son solo palabras en una página, son armas, son llaves divinas que desbloquean el poder del cielo y cierran la puerta al diablo. ¿Ves Timoteo 1:7? El miedo no tiene lugar en tu hogar, tienes poder, amor y una mente sana. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, todo ataque ya ha sido derrotado. Salmo 91:10, ningún mal tocará tu morada, tu hogar está bajo protección divina. Lucas 10:19, se te ha dado autoridad sobre todo poder demoníaco, el enemigo debe huir. Mateo 18:18, puedes atar las obras de las tinieblas y desatar el poder de Dios sobre tu familia. Pero escucha con atención, estos versículos solo funcionan cuando los usas. El diablo no teme una Biblia en tu estantería, teme una Biblia que se hable con fe. Es hora de levantarse, es hora de luchar. Recorre tu hogar hoy y declara estas escrituras. Unge tus puertas, ora por tus hijos, toma de nuevo la atmósfera espiritual de tu casa. Dilo en voz alta: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. El enemigo no tiene autoridad en un hogar cubierto por la palabra de Dios. Esta noche, sella tu casa en victoria. Expulsa al diablo y deja que la presencia de Dios llene cada habitación con paz, poder y protección. En el nombre de Jesús.